Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Espero que haya amanecido bien, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga grandemente. Bueno, hoy empezamos este devocional con la ayuda del Señor. Y entonces hoy tenemos el Salmo 1. Y voy a leerles el Salmo 1. Dice la palabra del Señor: el justo y los pecadores. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Bueno, entonces aquí tenemos el Salmo número 1, ¿sí? Y aquí en el Salmo número 1 nosotros tenemos la expresión de dos pueblos o de dos hombres. Y alrededor de la Biblia, y nosotros siempre, Dios nos habla de dos pueblos, nos habla de dos personas que representan, unos representan los justos, que son los hijos de Dios o el pueblo de Dios, y los demás, el resto, que representan los pecadores o los impíos o los malvados. Inclusive desde el comienzo de la historia vemos este mismo ejemplo con la descendencia de Caín y con la descendencia de Abel, ¿sí? Unos representan el pueblo justo, escogido de Dios, otros representan un pueblo pecador apartado del Señor. Entonces aquí el Salmo nos muestra estos dos pueblos o estos dos hombres, y aquí es donde nosotros ya empezamos a identificarnos con esos dos grupos, o a cuál pertenecemos o qué hombre somos nosotros. Nos muestra a estos dos pueblos, y también nos muestra el vivir de estos hombres, el vivir de este pueblo y el fin de cada uno. Entonces el pueblo, el diario vivir de cada uno de estos hombres y el fin de cada uno de estos hombres, ¿sí? Y nos muestra la gran diferencia. Entonces nos muestra la gran diferencia entre un pueblo, y nos muestra la gran diferencia o la distinción de estos dos pueblos o estos dos hombres. Entonces vemos que unos son justos, los otros son pecadores, unos se comportan de una manera, los otros se comportan de otra manera. El fin de ellos es uno y el fin de los otros es otro, y son muy diferentes. Entonces vemos que hay una distinción muy diferente. El vivir de uno es diferente al otro, y el fin del uno es muy diferente al otro. Y lo que nos muestra el Salmo es cómo el fin de cada uno nos debe poner a reflexionar, cómo el fin de los malos va a ser muy malo, y cómo el fin de los buenos o de los justos va a ser un fin muy bueno, un fin muy alegre, algo que nos debe motivar a nosotros. Bueno, entonces, algo que tenemos que entender aquí es que nosotros todos no nacimos siendo justos, sino que todos nacimos siendo pecadores. Todos nacimos siendo pecadores. Sino que gracias a Dios, gracias a su misericordia, Él nos apartó y nos hizo un pueblo separado, un pueblo justo, un pueblo santo, un pueblo de Él, en su gran misericordia, porque entonces
esto podría llevarnos a nosotros a gloriarnos, a decir, es que yo soy bueno, yo soy justo y yo soy una persona muy especial desde siempre. No, hay que reconocer que si hoy nosotros gozamos y somos de ese pueblo justo, de ese pueblo que Dios, en el cual Dios se complace, en el cual Dios se alegra, es porque Dios nos hizo de tal manera e hizo a través de su Hijo Jesucristo que nosotros fuéramos ese pueblo diferente. Porque esto es lo que nos dice a nosotros Gálatas. Mire lo que nos dice Gálatas 1:13. Dice, 1:13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me halló y me llamó por su gracia. Entonces vemos a Pablo hablando aquí de su condición, una condición impía, pecadora, y él dice que él se comportaba y él reconocía, yo era de tal manera, yo era un hombre malo, impío, pecador, pero le doy gracias al Señor porque Él me escogió desde el vientre de mi madre antes de que yo naciera, no por lo bueno que yo hiciera ni por mis obras, sino que yo sin haber hecho nada, Él me escoge y me aparta para que yo sea ahora en día, sea esa persona justa que agrada al Señor. Mire que el Salmo nos dice, bienaventurado el varón, qué feliz, dichoso, feliz, esa es la palabra que quiere decir ahí, feliz o dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces vemos que Dios dice, la palabra nos dice que feliz es aquel hombre, dichoso aquel hombre, y hace el contraste en el versículo 4, no así los malos, o sea, entonces vemos que en el versículo 1, Dios está diciendo, feliz el hombre, dichoso el hombre bueno, el hombre justo, y en el versículo 4 Dios está diciendo, y los malos no. O sea, entonces Dios está diciendo, el justo es bienaventurado, feliz, dichoso, mas el malo no puede, no es un hombre feliz, no es un hombre gozoso, no es un hombre agradable para mí. Entonces tenemos que alegrarnos y gozarnos y decir, oiga, mire la diferencia entre estos dos pueblos. Mire cómo el concepto que Dios tiene de uno y el concepto que Dios tiene del otro. Entonces nosotros decimos, Dios tiene un concepto de mí, que soy un hombre feliz, un hombre dichoso. Ahora, vemos el caminar y el vivir de cada persona. Entonces vemos que un hombre feliz, un hombre dichoso, un hombre justo, se lo debe demostrar. O sea, el hombre justo demuestra por su diario vivir que es un hombre justo. Y el hombre impío demuestra por su diario vivir que es un hombre impío. Porque aquí nos muestra que el hombre justo, él demuestra, él no dice yo soy justo, sino que él, además de decir que es justo, lo demuestra. ¿Cómo? Dice en el versículo 1 nos dice que no anda en consejo de malos, ni se siente en silla de escarnecedores, ¿cierto? O sea, no medita en las cosas malas, no hace cosas malas, no anda en los consejos de los malos, no anda haciendo lo mal, no anda haciendo el mal, ¿sí vemos? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Vemos cómo este hombre justo, este hombre de Dios, su diario vivir es un diario apartado de los pecadores, apartado del pecado, apartado del mal, y él no se deleita en el mal. Él no se deleita en hacer el mal, él no se deleita en el pecado, él no se deleita en lo que desagrada a Dios, sino que él se deleita en qué, porque ahí vemos el contraste entre el justo y el injusto. El injusto, su deleite es este mundo, su deleite es el pecado, su deleite es la maldad, pero para el justo eso es aborrecible. Y más bien para el justo su delicia está en Dios, en deleitarse en las obras de Él, en deleitarse en su palabra, en deleitarse en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en meditar en Él. Amén. Y entonces aquí vemos
el fin, también vemos el fin, entonces vemos el fin, ¿sí vio? El fin, dice el 3, será como un árbol plantado junto al corriente de las aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Nosotros para allá en su casa, esto fue algo que Dios le dijo a Josué cuando le dijo que entrara a la tierra prometida, le dijo, esfuérzate y sé valiente, medita en la ley de Dios de día y de noche, para que todo lo que tú hagas prosperes o te vaya bien. ¿Por qué Dios promete y dice que si nosotros nos deleitamos y meditamos en su palabra, todo nos va a ir bien? Claro que sí, obviamente tú puedes decir, usted puede decir, no, pero es que hay cosas que me salen mal. Hay algo que para nosotros puede ser que nos salga mal, pero la voluntad de Dios es que pase así para después darnos un bien. Pero hay cosas que a nosotros nos salen mal es porque no las hicimos de acuerdo a la palabra del Señor. Pero cuando yo medito en la palabra del Señor, yo estoy poniendo todas mis situaciones y todas mis decisiones de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. Entonces yo estoy meditando en la palabra, yo digo, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, yo tengo que tomar esta decisión, yo tengo que tomar esta otra decisión. Entonces yo no la tomo de acuerdo a mis conceptos y mi voluntad, sino que yo llevo todos esos pensamientos y deseos de acuerdo a la palabra del Señor. Digo, esto está correcto, está alineado con la palabra del Señor. Y yo sé que si yo lo pongo de acuerdo a la ley de Dios, a la palabra de Dios, obviamente esto me va a salir bien, porque yo no lo estoy tomando bajo mi concepto, sino bajo la dirección del Señor. Ahora, mire, vamos hacia el final, dice el 4, no así los malos. Entonces ahora vemos el fin, vimos el camino, que el camino, vemos el comienzo, el caminar y el fin. En el comienzo damos gracias porque el Señor nos apartó a nosotros por su gracia y misericordia, nos apartó como un pueblo justo. Y el Señor hace que ese pueblo justo camine en la senda de justicia. Obviamente Dios no aparta a un hombre para que viva en el pecado. Dios aparta a un hombre desde antes de su nacimiento para que camine en santidad y en justicia y le asegura que tenga un buen fin, un buen término en su vida. Dice el 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ¿sí vio? Sino que ellos morirán para siempre. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Hay una separación, ¿sí vio? Porque Jehová conoce el camino de los justos. Amén. Dios conoce nuestro camino. Amén. De los justos, de los justificados por Cristo. Mas la senda de los malos perecerá, no da fruto. No da fruto, la senda de los malos no dará fruto. Entonces vemos aquí cómo el vivir de un hombre justo es agradable a Dios. El vivir de un hombre justo es agradable a Dios y será recompensado por Dios. Meditemos en esto, en esta semana. Llevémonos esto en nuestra mente. Vemos cómo Dios ve el vivir de los justos. Y ese vivir es agradable a Dios. La manera como nosotros vivimos y nos comportamos, Dios lo está mirando. Dios está mirando la manera como estamos viviendo y eso agrada a Dios. ¿Cómo muestra la manera de vivir? Debe ser diferente a los pecadores. Esa es otra aplicación. ¿Cómo nos muestra que la manera de vivir de un hombre justo debe ser diferente a los pecadores? Como un hombre justo debe mostrar con sus hechos que es justo. Amén. Como un hombre justo debe mostrar con sus hechos que es justo. Estas tres aplicaciones debemos tenerlas muy presentes. Amén. Dios ve nuestro vivir y le agrada. Amén. Como nuestro vivir debe ser de manera diferente a los pecadores. Y debemos mostrar que somos hombres justos o un pueblo de Dios por nuestros hechos cada día. Amén. Entonces, hermanos, Dios los bendiga. Démosle gracias al Señor por esta palabra y te rogamos, Señor, que nos ayude, Señor Padre Celestial, a que cada día, Señor, nosotros, Señor, nos deleitemos en ti, Dios. Nos deleitemos, Señor, en tu palabra, Dios.
Gracias, Señor Dios, porque si nos deleitamos en ella, Dios, y ponemos tu palabra por obra, Señor, seremos esos árboles que damos frutos, Señor. Solo meditando en ella podemos dar frutos, Señor. Y nuestro fin, Señor, será una vida eterna para contigo, Señor. Amén.